La guerra arancelaria del presidente Trump sacude las economías mundiales. Caen las bolsas tras la imposición de nuevas tarifas a decenas de países, mientras que el mercado laboral en el país se contrae. Nueva York y Nueva Jersey sienten los estragos de tormentas severas, millones de residentes afectados por inundaciones severas, cortes de energía y caminos bajo el agua. Respiro migratorio para miles de inmigrantes que se encuentran protegidos bajo el parol humanitario. Una corte federal frena las deportaciones express ordenadas por la Casa Blanca. Juicio histórico en Colombia. Por primera vez, un expresidente sentenciado, pero Álvaro Uribe Vélez no pisará la prisión. La inédita decisión levanta reacciones en el país sudamericano. Sistemas militares y datos de infraestructura clave del país han sido infiltrados por hackers chinos. Las autoridades federales se encuentran en alerta ante ataques informáticos sin precedente alguno. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su noticiero nacional, cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con las reacciones alrededor del mundo tras el anuncio del presidente Trump de nuevos aranceles para decenas de países. La incertidumbre regresó a los mercados bursátiles, donde se presentaron pérdidas impulsadas también por un reporte laboral que refleja poca generación de empleos. Alfredo Miranda nos tiene el siguiente reportaje. Las acciones en el mercado bursátil de Estados Unidos y otros países cayeron este viernes 1 de agosto ante la incertidumbre de los nuevos aranceles de Trump y los desalentadores datos de que se generaron solo 73,000 nuevos empleos. The economy actually added over 250,000 fewer jobs than originally thought. We also learned that unemployment has gone up. It is disturbing to say, but the chickens are coming home to roost on Donald Trump's destructive trade war, and the American people are paying the price. Según expertos, el impacto de la guerra de aranceles se sentirá en la economía no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero. El impacto no va a ser solamente afuera, por supuesto va a haber problemas afuera para los que exportan a Estados Unidos, pero también internamente el consumidor, nosotros, vamos a tener que pagar más por nuestras cosas. China ha criticado las medidas arancelarias unilaterales adoptadas por Estados Unidos contra más de 60 países con los que no llegó a acuerdos arancelarios, generando un nuevo orden comercial. 中方反对滥施关税的立场是一贯和明确的。关税战、贸易战没有赢家，搞保护主义，损害各方的利益。 Previamente, Trump había anunciado que el 1 de agosto era la fecha inamovible para la entrada en vigor de los nuevos aranceles. Sin embargo, tras la firma de la orden ejecutiva, se retrasó hasta el 7 de agosto con el propósito de actualizar el calendario arancelario. Además de decenas de países que no llegaron a acuerdos, aún faltan establecer los parámetros arancelarios entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales, México y Canadá, lo cual perpetúa la incertidumbre. Los que producen dicen, si me van a salir más caros los insumos, lo que incorporo, voy a tener problemas para producir, entonces por si acaso no produzco. Así que yo creo que está bastante relacionado con el caos y la incertidumbre en los aranceles. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Hoy se quedó sin empleo la jefa de Oficina de Estadísticas Laborales del país. Erika McIntyre fue despedida por el presidente Trump luego de que hoy se publicara el reporte que mostraba un freno en la creación de empleos en los últimos 3 meses. El primer mandatario aseguró que estos informes los escribían funcionarios designados por el presidente Biden y que necesitaban cifras de empleo, según sus palabras, más precisas. Vamos a información de Texas, donde legisladores demócratas luchan contra una propuesta republicana que habría de redistribuir los distritos electorales. El cambio podría otorgar a los republicanos 5 asientos adicionales al Congreso Federal, lo que facilitaría a su vez mantener la mayoría y el control de la Casa de Representantes. This entire proceeding is just a power grab by the Trump administration, assisted by a complicit GOP. And it comes at a time where we, in this building, should be keenly focused on the people of Texas, providing them disaster relief and putting in mitigation policies to help prevent. Los demócratas también temen que esta tendencia de redistribuir los distritos electorales expanda a otros estados del país.
Y continuamos en Texas porque según cifras de ICE, en ese estado se ha registrado el mayor número de arrestos de indocumentados durante los primeros meses de la presente administración, concentrando una cuarta parte de las detenciones migratorias. David Medina desde Dallas nos tiene más en el siguiente informe. Texas encabeza la lista a nivel nacional con el mayor número de detenciones, la ola de arrestos a migrantes indocumentados y una política más agresiva por parte del Servicio de Control e Inmigración de Aduanas han provocado miedo y preocupación entre la comunidad inmigrante. Muchas de estas listas son personas que ya pasaron por el sistema, por eso ya están identificadas, hasta ya tienen ubicadas donde están. Entonces no andan, yo sí te puedo casi asegurar, no andan a ver en quién encontramos, a ver a cuál persona indocumentada en las calles de cualquier ciudad. No está sucediendo eso. La concentración de arrestos en estados como Texas, según los defensores de los inmigrantes, sostienen que los operativos están marcados por el uso de perfil racial y han resultado en múltiples detenciones indebidas y el grado en que las agencias policiales locales cooperan con ICE. En muchos de los casos, especialmente en lugares como Cleveland, Texas, que es otro lugar que está aquí al norte de Houston, ahí sí hay un operativo todavía más fuerte, donde la policía está parando casi a todas las personas y coincidentemente paran a muchas personas, jardineros, muchas personas que son inmigrantes, que son latinos. Datos oficiales indican que ICE realizó más de 109,000 detenciones en los primeros 5 meses del segundo mandato de Donald Trump. Texas concentra cerca del 25% de todos los arrestos realizados por ICE en ese periodo, incluyendo a Florida con un 11% y California con un 7%. Básicamente lo que inmigración ha puesto prioridad ha sido, hasta cierto punto, ciertas personas con un récord criminal o previas deportaciones, pero también tenemos personas que no tenían récord criminal, que no tienen deportaciones, pero que simplemente no han procesado un caso de inmigración, no tienen un estatus migratorio. David Medina, Noticias Estrella TV. En otra información, impiden las deportaciones express de migrantes que fueron liberados bajo el llamado parol humanitario. La juez federal Gia Cobb bloqueó la administración del presidente Trump de deportar aceleradamente a miles de personas que ingresaron al país solicitando asilo, escapando de la violencia de sus países. Quienes quedan protegidos por esta decisión son quienes ingresaron a través de la aplicación CBP One y el programa de parol humanitario. Fuertes tormentas azotaron principalmente a los estados de Nueva York y Nueva Jersey, provocando severas inundaciones en calles, estaciones del metro y viviendas. Vehículos quedaron atrapados bajo el agua. Se ha declarado el estado de emergencia en múltiples condados. En la Gran Manzana, Ángela González tiene el recuento de los daños. El agua caía por todas partes, en los trenes del Metro North, en las calles de Nueva Jersey, en Queens, Nueva York, donde los autos quedaron sumergidos en ríos de agua y donde transitar por autopistas era un riesgo. Y en Staten Island brotaban fuentes de agua de las alcantarillas. Así se vivieron una serie de tormentas severas que afectaron a varios estados. Y habían carros en la calle, habían carros como enterrados en el agua. Pasajeros del metro en la Gran Manzana hacían malabares para mantener los pies afuera del agua y esperaron por horas luego de la suspensión de varias líneas, ya que los rieles de varias quedaron bajo el agua. Sí, un retraso en el tren. Duró como 2 horas el tren D. El B, el D y el C creo que había retraso. No, me tocó esperar 2 horas hasta llegar a la casa. Trabajadores que dependen del buen clima perdieron un día de trabajo. Claro, sí, porque no podemos hacer la ventana, nosotros hagamos ventanas, nosotros hagamos los windows. Y si está lloviendo, los windows no se hacen porque lo cancelan. Y eran varias las llamadas de emergencia por casas y sótanos inundados, en especial en el área de Long Island, como nos dice este experto en daños por agua. Sí hubo bastante inundación en Long Island, llovió bastante, pero el problema es que cuando se inunda la tierra, el agua se mete en las casas. Entonces, donde nosotros venimos, sacamos el agua con pompas, con máquinas para absorber el agua y tratamos de sacar la estructura. Esta es la segunda tormenta con lluvias torrenciales en poco más de 2 semanas que causa inundaciones repentinas en el área y que obliga a la gobernadora del estado a declarar el estado de emergencia en varios condados y que pone en evidencia la vulnerabilidad de estructuras y carreteras. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. En Montana, por lo menos 4 personas perdieron la vida por un tiroteo en un bar. Esto ocurrió en el pueblo rural llamado Anaconda.
El sospechoso, quien fue identificado como Michael Brown, de 45 años, continúa prófugo. Equipos de tácticas especiales están en su búsqueda y aún no han publicado detalles sobre qué motivó este crimen. A Brown lo buscan en una zona boscosa y lo consideran armado y altamente peligroso. Hay más detalles también de lo que sucedió durante el mortal ataque en Nueva York que dejó a 4 personas sin vida. La policía reveló que Shane Tamura realizó 47 disparos. Eso indica que el sospechoso tuvo tiempo para recargar su arma por lo menos una vez. Las autoridades también informaron que en el vehículo de Tamura encontraron 800 municiones y una pistola. Una breve pausa comercial, más información, sigan con nosotros. La sentencia histórica contra el expresidente Álvaro Uribe, le contamos cuál es la condena que ya paga a partir del día de hoy. Y la reelección presidencial indefinida en El Salvador, una decisión criticada y celebrada con la figura de Nayib Bukele en medio de la polémica. En Colombia, en un juicio histórico, hoy dictaron sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, un juicio que ya desató varias reacciones y cuyo fallo probablemente será apelado en los próximos días. Carolina Gómez, desde Bogotá, nos tiene más detalles de una inédita sentencia. Buenas tardes, señora juez. 12 años de prisión domiciliaria y una multa que supera los $750.000 es la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, declarado culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal. La sentencia, filtrada antes de su lectura oficial, circuló por correos electrónicos debido a su extensión que supera las más de 1000 páginas. La filtración no sorprendió a los analistas de derecho, pero la severidad de la pena impuesta al exmandatario sí marcó un giro dramático en el escenario político y judicial del país. Ni siquiera la Fiscalía General de la Nación no hubiera podido prever una condena de este monto. 12 años es la máxima posible. Y segundo, que se haya hecho efectiva desde hoy, tampoco nadie lo hubiera podido prever. Uribe fue procesado en un juicio sin precedentes por 3 delitos, pero solo lo exoneraron de soborno simple. Según la jueza, fue hallado culpable de comprar testimonios en cárceles para desvirtuar la acusación del senador Ibar Cepeda sobre su presunto vínculo con grupos paramilitares. La prueba reina, grabaciones de un reloj espía y conversaciones interceptadas con su abogado. Condenar a Álvaro Uribe Vélez, identificado con cédula de ciudadanía 70-041-053 de Medellín, a la pena principal es de 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aunque algunos aplauden la extensa explicación de la jueza, juristas advierten que esto va a dificultar el trabajo de la defensa significativamente. Pues es imposible que un ser humano con capacidades normales o incluso extraordinarias en 5 días se lea 1112 folios y además de eso lo controvierta. La defensa pidió 5 días hábiles más para preparar bien la segunda instancia. Mientras tanto, el presidente Uribe pidió respeto a la jueza luego de que ésta, sin ninguna justificación, emitiera juicios de valor contra sus hijos en medio de la sentencia. Hoy mismo el presidente irá a casa por cárcel. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Otro exmandatario que está en problemas es Jair Bolsonaro en Brasil. El presidente de la Corte Suprema de ese país, Alexandre de Moraes, declaró hoy que no van a ceder a la presión internacional sobre este caso. No mencionó al presidente Trump, pero las tensiones entre ambos países escalaron durante la semana, con el gobierno estadounidense describiendo el juicio a Bolsonaro como una persecución política. El juicio podría culminar a fines de este año. Y una reforma histórica en El Salvador aviva el debate sobre el futuro de la democracia en ese país centroamericano. El Congreso, dominado por el partido del mandatario Nayib Bukele, que anteriormente se autonombró el dictador más cool, aprobó cambios constitucionales que allanan el camino a la reelección indefinida y alargan el mandato presidencial a 6 años. María Teresa Sarabia tiene más en el siguiente reportaje. Se cierra la votación. En una votación rápida y polémica, el Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional impulsada por el oficialismo que permitirá la reelección presidencial indefinida y extenderá el mandato presidencial de 5 a 6 años. Queda aprobado el fondo de lo solicitado en la pieza 2A. Con 57 votos a favor y apenas 3 en contra, la Asamblea Legislativa controlada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele respaldó la propuesta de la legisladora Ana Figueroa. Nosotros como salvadoreños votamos para tener a nuestro presidente. El proyecto también elimina la segunda vuelta electoral, lo que según la oposición concentra aún más el poder en un solo grupo. Porque media vez se sientan en esa silla presidencial, ese poder ya no lo sueltan.
Y hemos tenido ejemplos de dictaduras y hemos tenido ejemplos de autoritarismo, tanto derecha como de izquierda. Y ninguno de los dos es bueno. En las calles de El Salvador, la noticia tuvo reacciones encontradas entre los residentes. Así es que vamos a estar así como en Venezuela. Yo le doy mi apoyo total, porque yo no quiero volver a lo que viví. Bukele ya había sido reelegido tras un fallo de la Corte Suprema a favor suyo en 2021 y su popularidad sigue siendo altísima, impulsada por su política de mano dura contra las pandillas, aunque organizaciones internacionales lo acusan de reprimir a opositores y críticos. Me dijeron, Ingrid, tú apareces en una lista de 11 personas, incluidos periodistas y otros defensores, donde en los próximos días te van a detener. A pesar de las preocupaciones, el oficialismo insiste que el poder ha regresado al pueblo y mientras crece la figura de Bukele en la región, también aumentan las voces que advierten sobre los riesgos de un poder sin contrapesos. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. En México, tras casi 20 años en prisión, salió en libertad Israel Vallarta. En el 2005, habremos de recordar que fue acusado de formar parte de una banda de secuestradores conocido como los Zodíaco y enfrentó cargos por supuesto secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas, entre otros. Se le concedió la sentencia absolutoria, es decir, salió en libertad sin ser sentenciado. El caso fue muy famoso e involucró también a la francesa Florence Cassés. Y en el estado de Guanajuato, una comunidad se ha encerrado en sus casas porque no soportan el olor a muertos. Ya son 18 los cuerpos que encontraron en una fosa común en la comunidad de La Calera, en Irapuato. Los vecinos dicen que el olor a podrido es muy fuerte, por lo que deciden no salir a las calles. Ante los hallazgos y el enorme nivel de inseguridad, exigen mayor protección de las autoridades. Al regresar de la pausa, tenemos más noticias. Hackers chinos se infiltran durante meses en sistemas clave de los Estados Unidos. Los detalles al regresar. El Departamento de Defensa informó hace unos días que un grupo de hackers chinos logró infiltrarse durante meses en sistemas militares y servicios claves en Estados Unidos. Este ataque cibernético no fue el único. En los últimos meses, la seguridad nacional se encuentra bajo acecho de los criminales informáticos. Anthony Belchi nos explica. China no solo está dispuesta a luchar en una guerra comercial contra Estados Unidos, también en temas relacionados con el ciberespionaje. El Departamento de Defensa ha descubierto que un grupo de hackers de élite chino conocido como Tifón de Sal ha estado durante casi un año pirateando la red de la Guardia Nacional. Es un desafío constante y eso es algo que ha aumentado en los últimos años y bueno, lo de esta amenaza cyber está complementado por varias otras actividades por los servicios de inteligencia chinos. Pero los ataques a redes militares no son los únicos. Estados Unidos ha detectado actividades encubiertas en infraestructuras críticas como plantas de energía, sistemas de agua y redes de transporte. También se sabe que ha habido contratistas del gobierno que han intentado infiltrarse en algunos departamentos federales, algo que sería muy peligroso. Sí es cierto que pudiera afectar obviamente todo, porque todo lo que nosotros tenemos está afectado, corre por electricidad, la internet, absolutamente todo. Entonces obviamente estas son cosas que tienen que preocuparnos. Sin embargo, fuentes del gobierno no han hecho comentarios sobre las últimas acciones detectadas por partes de agentes chinos que podrían suponer una amenaza para Estados Unidos. Un portavoz de la Embajada de China en Washington no negó la campaña, pero recalcó que la Casa Blanca no ha logrado demostrar que detrás del ataque estuviera China. Parece que habían logrado penetrar por una vulnerabilidad en un sistema middleware Cisco y al instalar algo de malware allá aprovechó esto de obtener acceso a otros sitios, otras cosas. El gobierno de Estados Unidos está reforzando sus protocolos de seguridad, consciente de que un ataque cibernético bien dirigido podría paralizar infraestructuras clave y causar daños considerables. No te puedo decir todo lo que está haciendo, pero en los círculos que yo manejo, pues entiendo de que estos problemas están tratando de ser manejados en este momento. Mientras se refuerzan los protocolos, expertos recuerdan que este tipo de ataques no solo comprometen datos, sino también la seguridad nacional a largo plazo. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Una verdadera proeza logró un buscador de peligro británico en Dinamarca. Mire lo que hizo.
George King escaló por una pared lateral de un hotel que tiene una altura de más de 200 pies. Al llegar al techo saltó con 2 paracaídas para luego caer en un estacionamiento. King ya lo había intentado en el año 2021, pero tuvo que desistir debido a fuertes y peligrosos vientos. Y este viernes fue lanzado el cohete Falcon 9 de SpaceX a rumbo a la Estación Espacial Internacional. En una misión que reemplazó de astronautas, la cápsula con 2 estadounidenses, un ruso y un japonés, debería llegar al laboratorio orbitador tan pronto como este fin de semana, donde habrá de permanecer 6 meses y tomarán el lugar de 4 colegas que se encuentran en la Estación Espacial desde el 14 de marzo pasado. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Feliz fin de semana. Los esperamos el próximo lunes en su Noticiero Nacional Cierre Edición. Yo soy José Armando Ronstadt.